Hola, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Francisco López Rocha y voy a hablarles sobre el tema de automatización en la industria. ¿Alguna vez han escuchado sobre la automatización? ¿O les han contado cómo es que en las filas de producción las máquinas se encuentran, que se encuentran ahí, realizan su tarea sin la supervisión de algún humano? Bueno, lo que pasa es que estas máquinas realizan sus tareas sin supervisión gracias a la automatización y a los microcontroladores, que son aquellos equipos que designan ciertas tareas a las salidas y que en estas salidas puede haber desde actuadores, sensores, pistones, entre otros. A la vez, pues, hay entradas analógicas que estas pues pueden estar desde sensores. Bueno, el sensor recibe la señal y la manda en un bus de campo que la manda hacia los microcontroladores o PLCs y, y es como reciben ellos la señal y después la vuelven a mandar. Bueno, este es un tema muy interesante de hablar, ya que en lo personal desde mucho muy joven recuerdo que siempre me llamó la atención aquellas máquinas que realizan algunas tareas que antes simplemente se veían increíbles al realizar sin la necesidad de ocupar personal para poder ejecutarse. Ahora que soy mayor y puedo comenzar mi carrera, me agrada muchísimo más esta rama de estudio e ingeniería, ya que conozco mucho más y vamos aprendiendo poco a poco cosas nuevas que antes en el trabajo o simplemente en la escuela, en los talleres que había de electrónica o mecánica, pues no se veían y pues poco a poco se va aprendiendo. En este discurso lo que practicaré un poco será sobre el comienzo y la historia de cómo es que surgió la automatización. ¿Saben en qué año surgió la primera máquina automatizada? Bueno, pues el primer ejemplo de automatización real fue un telar de Jacques se llama, que en inicios del siglo utilizó tarjetas perforadas para automatizar en el proceso del tejido. Así mientras, así mientras un experto del telar tradicional hacía 2 centímetros de brocado en una semana, el telar de Jacques era capaz de producir hasta 60 centímetros de brocado. Bueno, y esto sucedió en el año 1801 y su creador fue Joseph Mary Jacques. Y la historia de la automación surgió en empresas textiles, así como en este ejemplo podría poner vagamente Caltex, pero pues ellos ahora sí que en su año y época. La automatización consiste en la monitorización y control de una máquina mediante el uso de tecnología punteras a través de sensores, transmisores de campo y sistemas de control. Eh, También se puede decir que a través de softwares y relación de datos. Según la página oasis.com, esto quiere decir que en la industria cualquier máquina que ya no ocupe a un supervisor y realice las tareas específicas se le conoce como una máquina automatizada. Más comúnmente las podemos encontrar en el área de producción, ya que es donde se ocupa la eficiencia, la rapidez a un costo muchísimo más bajo para que así sea costable para la empresa. Y también podemos decir que hay muchas máquinas que hacen tareas o realizan tareas que pues un ser humano quizás sea muy peligroso porque puede estar en el calor, puede haber, por ejemplo, hay máquinas que pueden tener una aleación para resistir ahora sí que el calor, y ya que un humano no puede realizarlo. O también podemos poner de ejemplo cuando hay máquinas que están herméticas para que no les entre el agua y no lastime sus circuitos, y pueden estar sumergidas muchísimo tiempo bajo el agua, y ya que un humano pues no puede aguantar un humano promedio no puede aguantar más de 10 minutos, 9 minutos, 7 minutos. También les quiero hacer una pregunta. ¿Saben en qué consiste una máquina automatizada?
Bueno, las partes básicas o importantes de una máquina automatizada pueden ser de dos formas. Todas tienen un cerebro, que es aquel que controla las entradas y salidas, ya sean digitales o analógicas. Pero puede haber dos tipos de cerebros. Unos pueden ser microcontroladores en forma de circuitos integrados, o por lo contrario pueden ser PLCs. Estos mayormente más ocupados por su alto desempeño, su modulación y su fácil instalación, y gran resistencia ante peligros externos o internos dentro de la línea de automatización. Como por ejemplo en estos peligros puede llevar yo por ejemplo en lo personal trabajo en una fábrica en Cruz Azul. Se fabrica y se envasa cemento. Entonces hay mucho polvo, mucho polvo de cemento y polvo del ambiente. Puede haber quizá también un poco de humedad, un poco de calor. Entonces estos PLC pueden resistir mucho. También se ocupa un tablero de control, ya que en él se debe haber paros de emergencia manuales de ley, botones de arranque manuales igual, ya que son necesarios para cuestiones de seguridad o en caso de que la máquina falle, o puede haber que necesite un mantenimiento y se ocupe estar colocando en posiciones la máquina. También una parte esencial de la máquina automatizada son los buses de control, ya que estos son las pistas por donde se traslada la información de las salidas y entradas. Otra parte importante en una máquina automatizada son las salidas y entradas, ya que dentro de este apartado se encuentran todos los tipos de actuadores, como motores, pistones, sensores, botones de alarma, botones para encender y apagar, luces, todo aquello que reciba y actúe señales que le mande el microcontrolador programable o que reciba el PLC. Nosotros nos enfocamos en la automatización en el ámbito industrial, pero prácticamente en cualquier máquina que realice tareas específicas ordenadas por medio de un controlador programable, se convierte en una máquina automatizada. Esto puede referirse a la robótica. La robótica pues es mucho más avanzada. Es una rama igual de la mecatrónica, pero son cosas muy diferentes que se pueden emplear en ambas. Por ejemplo, en una línea de trabajo se puede emplear brazos robóticos para alzar cajas, algún objeto, y obviamente puede estar en la línea de producción. También podemos encontrar esto en la parte de la domótica. La domótica significa que, pues, bueno, se refiere a casas inteligentes o edificios o lugares que sean inteligentes. Con eso me refiero a que, pues, por ejemplo, en tu casa puedes instalar sensores de movimiento para que las luces se prendan y se apaguen automáticamente. También podemos hacer que las puertas se abran automáticamente por medio de sensores. Por eso que los sensores son los que mandan la señal hacia los microcontroladores y hacen que actúe un motor o mande señales para que se prenda o abra una puerta. Hay infinidad de cosas que se pueden hacer. Entonces, por eso a mí me agrada muchísimo este ámbito de la automatización y de mi carrera, que es la mecatrónica. Y bueno, por último debo decir que, en mi opinión, los sistemas de automatización en el ámbito industrial han favorecido demasiado a la industria, ya que la demanda de producto que se llega a fabricar dentro de estas empresas se realizan de una forma más rápida, más económica y con una reducción de errores y accidentes en el transcurso de su ensamblado o construcción del producto. A esto es lo que vuelvo a decir, que pues me refería a que hay mucho, bueno, gracias a estas máquinas pues ya no se meten personas, ya no se arriesga las vidas de las personas, tanto en cuestiones de temperatura, que puede que se ocupe de hacer un trabajo en un horno de calcinación de clinker, por ejemplo, en específico en lo personal sobre mi trabajo.
y entonces ya no se meten personas sino robots o pequeños vehículos para poder actuar adentro de los hornos que están a una temperatura muy caliente porque obviamente son hornos. Debo decir que es impresionante ver cómo es que en toda una línea de producción existen diferentes tipos de máquinas con diferentes propósitos, pero todas gracias a la automatización están coordinadas de manera que sean rápidas y eficientes. Uno como mecatrónico está para darle su mantenimiento cuando éstas empiezan a causar fallas o a descoordinarse, pero el costo de su mantenimiento es mucho más bajo que mantener trabajadores que constantemente causan demoras o accidentes en el ensamblado de los productos o simplemente en la línea de producción que puede que en la parte de envasado pues no vayan bien calibradas los bultos de cemento, o en la parte de la creación del bulto pues no le pongan por ejemplo bien la etiqueta que necesita llevar o las reglas. Todo ese tipo de cosas ya obviamente ya por medio de microcontroladores y por medio de producción automatizadas pues ya se ve un costo mucho más reducido y aparte un número de errores también bajo. Y bueno, esto es todo por mi parte y hasta luego.